8 de la mañana, 39 minutos. Vamos a conversar con el padre Douglas Bohórquez, sacerdote. El tema es el lanzamiento de su libro, La democracia en el magisterio de Benedicto XVI, que lo va a realizar el día martes, el día de hoy, 21 de noviembre, a las 7 de la noche, en la librería Vida Nueva, en la Plaza Quil. Amigos oyentes, ustedes están invitados al lanzamiento. Vamos a conversar sobre el libro, pero antes quiero que usted, amigo y amiga que nos escucha, conozca la trayectoria del padre Douglas Bohórquez, sacerdote guayaquileño, comprometido. He conversado con él en otras ocasiones. Douglas Bohórquez Sandoya, ordenado sacerdote en el año 2007, bachiller en Filosofía y Teología por la Universidad de Navarra, Pamplona, España, licenciado en Teología Moral por la Universidad Eclesiástica San Dámaso en Madrid, España, profesor de moral matrimonial, moral social y patrología. Luego nos va a conversar de este término, yo no lo había escuchado, patrología. Párroco de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo en Guayaquil. Padre, cuando se habla de que el Estado se separó de la Iglesia, de alguna manera, inclusive grandes sectores de la Iglesia apoyan la decisión. Jesucristo dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, efectivamente, Benedicto XVI, y más aún la Iglesia Católica, con lo que es la doctrina social de la Iglesia, nos pide a los laicos que nos preocupemos de la política, que intervengamos en la política, que intervengamos en democracia. ¿Cuál es el espíritu, la orientación global que usted tiene al haber escrito este libro? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a todos. Pues sí, ciertamente lo que usted ha dicho es cierto, es decir, hay una separación entre Iglesia y Estado. Eso es un hecho. O sea, es la misma raíz del Evangelio, como lo hemos escuchado, y que luego, si lo pensamos bien a lo largo de la historia, los periodos de, incluso no solo de separación, sino incluso de confrontación, han sido mayores que los de trato amable mutuo, ¿no? Eso por un lado. Ahora, ciertamente a la Iglesia, y eso es lo que se pretende con el libro, a la Iglesia no le compete dar soluciones técnicas, económicas o políticas, sino sobre todo principios morales. Es decir, si por ejemplo al hablar de democracia estamos pensando en cuáles son las fórmulas que se deben utilizar, si deben favorecer o no a un partido pequeño o no, que si la solución técnica es un sistema económico concreto para la situación de un país, eso no le compete a la Iglesia. Lo que sí le compete es iluminar las inteligencias para que, conociendo esos principios morales de la doctrina social de la Iglesia, pues cualquier cristiano pueda actuar. E incluso me atrevo a decir que si uno coge pues un libro de doctrina social de la Iglesia, muchos no creyentes se sentirán identificados con lo que la Iglesia propone. Sin embargo, hay una realidad, ¿verdad? Se ha discutido mucho que en las escuelas y colegios ecuatorianos, específicamente, hace mucho tiempo atrás se eliminó ética y cívica, ética inclusive vista desde lo laico. Dice el primer artículo de la Constitución ecuatoriana que el Estado ecuatoriano es laico, lo cual no significa antirreligioso. Sin embargo, la educación actualmente se rige, inclusive se prohíbe, qué pena decirlo, que se tenga una capilla en algún colegio, se prohíbe hasta que se hable de religión, etcétera, etcétera. En ese sentido, se dice que es como una fuente, una raíz de la pérdida de valores. ¿Usted qué opina cuando se habla que los políticos ecuatorianos y latinoamericanos, ayer escuchaba yo una conferencia, finalmente el comisionado de Naciones Unidas, el doctor Iván Velázquez Gómez, dice, la corrupción ya es estructural en Latinoamérica? ¿Qué opinión tiene usted, padre? Sí, vamos a ver, ciertamente hablando de Ecuador y de muchos países, son laicos. Y esto es interesante porque el concepto de laico en la Iglesia, y al menos en la doctrina social de la Iglesia, no es tanto pues antirreligioso, sino que es decir que es un Estado que no tiene una religión oficial. Esto es como primero. Y que por tanto no es que se opone a la religión, al menos así debería ser, sino que es un Estado que procura aprovechar los bienes que la religión ofrece. En esto Benedicto XVI y ya el cardenal Ratzinger ya en el año 83 tiene un artículo donde él mismo dice, o sea, las religiones, y no solo la católica, es decir, en general, las religiones ofrecen unos principios morales fundamentales
que se pueden aprovechar, porque además cuando un padre de familia, una madre de familia educa a su hijo y le dice, oye, no tienes que robar, no solo está haciendo de él un buen católico, sino también un buen ciudadano. Yo creo que este punto es importante. Ahora, es verdad que la corrupción se ha vuelto estructural, pero es interesante porque empieza en las personas. Y yo creo que lo que hemos comentado al principio, ¿no? Que es una pérdida justamente cuando se ha quitado ética y cívica, por ejemplo, que si bien no tenía un tinte cristiano, yo lo estudié, no tenía un tinte cristiano, sino bastante laico, era muy bueno tener esa asignatura en el pensum académico de las escuelas, ¿no? Y ciertamente se ha perdido allí. Por eso Benedicto XVI, por ejemplo, al hablar del papel del político, describe en sus discursos, sobre todo cuáles deben ser las características. Una que dice que debe tener sabiduría, es decir, una persona que busca siempre la justicia pensando en el bien común. Estamos conversando con el padre Douglas Borges, que el día de hoy, a las 7 de la noche, en Librería Vida Nueva, Plaza Quil, lanza su libro La democracia en el magisterio de Benedicto XVI. Esto es las dos preguntas que le acabo de hacer a las 6 de la tarde, ¿no? Ok. Sí, 21 de noviembre, hoy a las 6 de la tarde, 18 horas, rectifico. Bien, padre, yo estas dos preguntas que le he hecho es como un antecedente a conversar sobre el libro, para tener ese contexto, pero me hace falta una pregunta más. ¿Usted ha visto que cuando se está hablando del manejo, ¿verdad?, de los recursos del Estado, etcétera, los políticos de alguna manera tienen su orientación, y muchas veces, y hay que decirlo, católicos, cristianos en general, que conocen, que han estudiado la cívica, han estudiado la moral, han estudiado religión, han estudiado colegios religiosos. La mayoría. Y en la práctica, cuando caen ya en las grandes responsabilidades para administrar recursos del Estado, han caído en la tentación, por decirlo así, de esta manera. Y me llama la atención que, por ejemplo, en España, donde usted ha hecho sus estudios teológicos muy profundos, para ser sacerdote hay que realmente estar muy preparado en este tema. Raquel Otero ha creado y es líder del Círculo Espiritualidad Progresista y trabaja en el partido Podemos, que es orientación socialista, ¿verdad? Muchos ya habrán oído mucho. Ella habla de la ética laica y dice que la concepción de la filosofía moral, en la que la ética se basa únicamente en facultades humanas como la lógica, la empatía, etcétera. Pero va más allá, dice, esto es un compromiso de un pueblo con una verdadera espiritualidad, los líderes, ¿no?, para defender los derechos de los más débiles, de los más desvalidos, de los más maltratados, de los desahuciados, de los que no reciben ayuda social, etcétera. Es decir, ella respeta las religiones de quienes quieran sumarse a este movimiento que ella ha creado, de espiritualidad progresista. ¿Cómo ve usted que una laica socialista invita a los cristianos, a los católicos, a ser éticos? Yo creo que es una invitación que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Habría que ver más el contexto, pero justamente el cardenal Ratzinger en su momento decía que, pues, en una democracia, los católicos deben ir de la mano con otros, aunque no sean católicos. Esto es interesantísimo, porque a veces se piensa que los católicos hacemos grupitos, y no hacemos un grupito, sino que vamos de la mano, vamos del brazo con aquellos que tienen, ciertamente, porque la razón lo da, unos principios fundamentales, y vale la pena que, pues, ese compartir con los demás, ese hablar con el otro, pues permite llegar a principios fundamentales que hay que descubrir, porque nosotros no los ponemos. Esto es también interesante, porque lo de la ética laica tiene su peligro, porque se llega a una ética de mínimos. Y la ética de mínimos, ¿dónde se fundamenta? Ahí está el problema. Como vivimos en una sociedad donde no hay verdad, se fundamenta en el consenso de mínimos. A veces se dice, y no quiero ir aquí contra nadie, que por encima de la voluntad del pueblo no hay nada. A ver, hay que tener eso cuidado, porque si lo vemos así, eso puede ser peligroso, porque no siempre la mayoría tiene razón. Yo apuntaría por allí, ¿no? De acuerdo, y también Luis XIV dijo, el Estado soy yo, como monarquía, y la democracia justamente tiene esa debilidad cuando reemplaza al monarca, pero no siempre las mayorías son compuestas, todos, de virtuosos. Y ahí es donde la imperfección humana hace que la democracia sea débil, que tenga también sus riesgos. Vamos a concentrarnos ahora en el libro, La democracia en el magisterio de Benedicto XVI. Para iniciar el análisis, porque tengo aquí ya, y muchas gracias por
el ejemplar que usted me acaba de obsequiar. Esto va a ser un material seguramente muy positivo. Ver la visión actual, ¿verdad? Y desde la visión de Benedicto XVI, lo que es la democracia. ¿Cuál es, en pocas palabras, para decir así, una introducción de lo que Benedicto XVI nos enseña a través de este pensamiento y que usted lo ha tomado como orientación para este libro? Sí, ciertamente los discursos, las intervenciones de Benedicto XVI tienen un carácter muy profundo. Es capaz de encontrar e incluso él mismo plantearse las preguntas más complicadas e intentar resolverlas, porque esa es la característica de su pensamiento, ¿no? Ahora, respecto al papel de la religión, de la iglesia en la política, o sea, sobre todo lo que pretende el libro es hablar de moral política y cuáles son los principios con los que se debe regir una sociedad democrática. Yo creo que esto vale la pena, ¿no? Incluso yo invitaría a cualquier persona, aunque sea no creyente, a que se acerque pues al libro y por supuesto a la doctrina social de la iglesia, porque ahí encontrará muchos principios con los que todos nos sentimos identificados. Y de esa manera, claro, si uno los conoce, los puede aprovechar y también, por supuesto, darlos a conocer. Sí, voy a leerle a los amigos oyentes los títulos de los capítulos. El capítulo 1 dice Nociones de democracia en el pensamiento contemporáneo y su recepción en el magisterio anterior a Benedicto XVI. El capítulo 2, Situación actual de la democracia moderna según Benedicto XVI. Capítulo 3, la propuesta de democracia en las enseñanzas de Benedicto XVI. Y finalmente, el capítulo 4, el papel del cristianismo y de las religiones en la vida democrática. Para llevarlo un poquito en detalle, como un ejemplo de los apartados que, por ejemplo, tiene el capítulo 1. Estamos conversando del padre Douglas Borges. El igualitarismo, es decir, el socialismo habla de que todos somos iguales. El liberalismo también habla de que todos somos iguales. El liberalismo dice somos iguales ante la ley, ante las oportunidades, y que cada cual se desarrolle y pueda obtener también sus propiedades, etcétera. El socialismo dice, no, vamos a hablar del radical. El igualitarismo significa repartir la riqueza o redistribuirla, donde todos también seamos iguales, no solo en lo cívico, en lo político, sino también en lo económico, para que haya justicia social. ¿Cómo ve Benedicto XVI y cómo lo transporta usted a su libro, padre Borges? Sí, vamos a ver, ahí en concreto ese apartado sobre el igualitarismo se refiere a los totalitarismos de los que Benedicto XVI pues padeció, ¿no? Lo sabemos muy bien. Alemán, vivió del nacionalsocialismo, etcétera. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pretende el socialismo radical? ¿Qué es lo que Benedicto XVI describe y contesta? Porque no solo se queda en describir, sino que también contesta. Es decir, la doctrina socialista no es solo una cuestión económica, sino también política. ¿Qué afirmaba? Que si en una sociedad logramos satisfacer todas las necesidades materiales de todos sus miembros, ya no habrá necesidad de Estado. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo tiene lo que debe tener. Sí, a cada quien según sus necesidades. Sí, y por tanto, ya el Estado no haría falta, cosa que es irreal, porque incluso en los mismos socialismos siempre hace falta alguien que controle. Siempre hace falta un fundamento organizativo. Esa es la parte fundamental, ¿no? Y ahora ahí me salto al 1.2.4, la comunicación como camino hacia el consenso democrático. Hoy tenemos un presidente que habla de consenso, que habla que se está respirando aire de libertad. De alguna manera, Benedicto XVI tocó también el tema del totalitarismo. ¿Qué opina usted? No lo quiero meter en política. Sí, no. Pero Ecuador está viviendo y decimos, sí, ya podemos opinar, ya podemos tratar estos temas. Y también usted va a ser seguramente invitado a algún foro y alguien que no esté de acuerdo con su pensamiento, padre Borges. Sí, vamos a ver, el apartado sobre la comunicación como parte del consenso democrático es sobre todo una línea de pensamiento que está muy presente, que subraya el valor del diálogo, y que está muy bien, porque evidentemente necesitamos dialogar incluso con los que piensan distinto a nosotros. Sin embargo, hay una respuesta a eso, es decir, hay una crítica, mejor dicho. Es decir, no podemos llegar a un diálogo de verdad si no hay un elemento común, y ese es el principal problema que tenemos. ¿Y cuál es la falta de ese elemento común? Es la falta de verdad. Recordemos que vivimos en una sociedad cientificista, y ese es otro apartado que está allí también. Ajá. Es decir, una sociedad en la que lo único que funciona, lo único que vale es lo que se puede experimentar y medir.
Por tanto, toda verdad por encima de eso no es verdad. Lo que es la iluminación, la inspiración de Dios, no es verdad. Sí, o otras verdades naturales que tampoco... Según los laicos radicales, claro, de no a la religión. Por supuesto, pero incluso hay otras verdades naturales que nosotros podemos conocer y que no necesariamente son religiosas. Por ejemplo, la verdad del amor. Es decir, un padre que ama a su hijo, ¿eso cómo se mide? Claro, puede ser un ateo que tendrá, me imagino, y ama a sus hijos. Por supuesto, entonces eso son verdades. Ama a la esposa. Efectivamente, son verdades que no se pueden medir. Por tanto, si vivimos un ambiente donde solo lo medible es verdadero, caemos en un problema. ¿Cuál es el problema? Al no haber verdad, lo único que nos sustenta es el consenso democrático. Y ese es el problema. Si no hay una verdad fundamental, el consenso se viene abajo. Y es lo que ya Juan Pablo II en el año 91 lo decía, ¿no? Que una democracia sin verdad se puede convertir en un totalitarismo encubierto. Y eso lo hemos... Ahora, pero ahí partimos de una premisa de que la persona lo está haciendo de mala fe. Pero también hay que considerar que hay muchos, o ha habido en la historia muchos totalitarios, que vamos a dar el beneficio de la duda, que han querido hacerle el bien al pobre, que ha querido hacer justicia social, aunque el resultado final ha sido negativo, como pasó en China, pasó en Rusia, solo con dos grandes ejemplos, y tuvieron que cambiar su orientación económica sobre todo. Pero mantienen el totalitarismo. Actualmente Vladimir Putin en Rusia está inclusive aliado con la Iglesia Ortodoxa, pero sin embargo en materia política sigue siendo totalitario. En ese sentido hay buena fe, asumamos, sí, y sin embargo hay error. Sí, vamos a ver, es que justamente ese elemento común al que Benedicto XVI invitaba en años 2000, entre el 2007 y 2009, invitó al redescubrimiento de la ley natural. Es decir, de aquella participación de un conocimiento en el interior del hombre que es capaz de reconocer lo que está bien y lo que está mal. Hemos perdido la ley natural. Es decir, ese es el único elemento, podemos decir, común que tenemos. Porque yo, católico, no me puedo poner a defender frente a un ateo principios de igualdad porque me lo dice la Biblia. No, ese no es el método, que se puede hacer, pero no es el método en esta situación. Y por tanto es una invitación a recuperar la ley natural, a defender que no es un deber confesional, sino que es un deber de todo ciudadano que con recta razón puede descubrir la bondad o la maldad de sus acciones. Sí, viene muy bien el tema de la democracia visto desde el magisterio del Papa Benedicto XVI, que ha sido reconocido como un gran filósofo. Gracias a Dios ha aportado tanto a la humanidad. Padre Douglas Bohórquez, hoy día va a lanzar su libro La democracia en el magisterio de Benedicto XVI. ¿Cuáles serían las personas a las que usted preferiría llegar, que ojalá, bueno, todos están invitados, pero de manera especial, ¿a quiénes usted invitaría para que estén presentes el día de hoy en el lanzamiento de este libro? O sea, evidentemente está abierto a todo el que quiera ir, ¿no? Pero yo, sobre todo, diría a los laicos, es decir, a aquellas personas que no necesariamente clérigos o religiosos, ¿no? Incluso, pues muchos no podrán porque es una hora complicada para ellos, ¿no? Es decir, aquellas personas de a pie que quieren descubrir cuál es su papel en política, porque el problema en nuestra sociedad y en la ecuatoriana mucho más, que a veces pensamos que política es decidir, votar y tener mi papel de votación y ya está. Entonces tenemos que ver que cualquier ciudadano, al margen de su creencia, tiene que cumplir un papel político. Entonces, sea que desempeñe funciones públicas de renombre o sea un cristiano de a pie, todos estamos llamados a meternos en política, porque todos tenemos libertad, como hemos mencionado, para poder manifestar nuestras opiniones. Si hay buenos y malos en la vida, los malos hacen maldad porque los buenos son cómplices, porque por omisión. Los buenos se callan. Es que ese es el asunto. Ya lo decía Santa Catalina de Siena cuando en la Edad Media la Iglesia tenía un desbarajuste total. Decía, pues, precisamente, ¿no? El problema es que los buenos nos callamos. Y no, o sea, vamos a ver, si cada uno... Bueno, o sea, ¿lo bueno dice usted? No, los buenos nos callamos. Ah, los buenos nos callamos, porque ¿cuál es el asunto? Bueno, vamos a ver, yo bueno, tan bueno no soy, ¿no? Pero es que también, padre, perdón la interrupción, sí. Le agrego allí, es que también Jesucristo nos dijo que le ponga la otra mejilla al que nos da una cachetada. Ya, vamos a ver, ese pasaje me encanta, porque dice pues que hay que darle otra mejilla al que te la da, al que te golpea la primera, ¿no? Pero es interesante porque en la pasión de Cristo, ya cuando el Señor lo toma preso, le dan una bofetada, el soldado le dice, así le contestas al sumo sacerdote, y le da una bofetada. Jesús no le da la otra.
le dice, oye, si te he hecho algo malo, dímelo, si no, ¿por qué me pegas? O sea, Jesús se defiende. Le hace razonar. Le hace razonar porque lo que invita el primer texto que usted ha mencionado es decir, no se trate de reaccionar no se queda callado con violencia, o sea, no hay que quedarse claro. callado. Listo, queda claro, ¿verdad? Que no se trata de poner las mejillas y que lo golpeen. Uno tiene que protestar y sobre todo, claro, hacer razonar, y es lo que se trata, pasar pasito a pasito. Ayer escuchaba yo una conferencia sobre corrupción y dos personas que yo no conocía se me acercaron. Dice, esto es como saludar a la bandera, no digo, pero no hay que bajar los brazos, no hay que cruzarse brazos. Brazo cruzado es como una omisión, bajar los brazos es una rendición. La idea es luchar, padre Douglas Borges, y qué bien que usted nos llega con este tema de la democracia, el magisterio de Benedicto XVI. Finalmente le hago una pregunta que me preocupa siempre mucho, y con un gran amigo conversamos sobre este tema. ¿De qué vale que los líderes puedan discutir estos temas, aprender de estos temas, si hay un ciudadano que no tiene la oportunidad ni siquiera de comprarse un libro, ni siquiera enterarse cuáles son los verdaderos problemas? Hoy la corrupción está en el tercer puesto de las preocupaciones, y están en el primero la parte del desempleo y en el segundo la economía, la falta de recursos en los hogares, cuando la corrupción es uno de los graves temas que provocan los otros dos. Los otros dos importantes son síntomas, y la raíz de la enfermedad es la falta de valores. Padre, ¿cómo hacer para llegar a todo el pueblo, a la mayoría de los ecuatorianos que hoy están padeciendo situaciones económicas y que de pronto no tienen la oportunidad de profundizar estas reflexiones? Yo apuntaría a dos cosas. Por un lado, subrayar mismo ese papel que tenemos en la vida política, por supuesto, eso no lo dudamos, pero también un segundo punto, al menos al hablar del tema de la corrupción, que tanto nos preocupa, basta con abrir 2 páginas del periódico y darnos cuenta en todas partes, y no solo en el Ecuador, es decir, oye, vamos a ver, nos quejamos de corrupción a altos niveles, pero si hacemos un poquito de examen y revisamos nuestra vida, también hacemos corrupción nosotros. Es decir, desde el chico que copa en un examen, desde aquel que tira la basura por la calle, desde aquel que soborna. O sea, yo siempre le digo a la gente, de aquel que compra cosas de dudosa procedencia. Es decir, no pensemos que vamos a construir un país solo con una vez que vote ya cada 4 años. Así no se construye un país. Un país se construye cuando cada uno aporta lo que puede. Es verdad que quizás muchos no tengan el alcance, unos medios de formación adecuados o unos libros para comprar. Es verdad. Pero la formación básica de principios morales fundamentales, eso lo debemos tener todos. De manera que cuando... Pero volvemos a lo mismo, cuando hemos visto que la educación ya no tiene ese tipo de materias, cuando vemos que la familia, qué pena, va deteriorándose y va introduciéndose inclusive la ideología de género. Hay personas que no lo entienden, y el tema de ideología de género que va destruyendo, ¿verdad?, esa base fundamental de la sociedad que es la familia. Finalmente, igual, no hay que bajar los brazos, no, y hay que fomentar, está claro, pero llegar a ellos, ¿cómo? Es la gran pregunta. Sí, o sea, yo diría fomentar, foros de formación, ambientes de formación. Precisamente este es un ambiente de formación, porque no solo he venido a la radio, sino que también he tenido la oportunidad de ir a distintas parroquias, a distintos niveles. A conversar sobre estos temas. A hablar sobre el tema. Y conversar con los ciudadanos. Y es decir, a distintos niveles económicos. ¿Por qué? Porque ya nos toca a cada uno, preguntarnos, a ver, ¿yo qué puedo hacer por construir mi país? ¿No? Entonces, a mí me ha tocado esto, sacar un libro y esperando que se venda. Excelente, ¿no? Y a las otras personas, a nosotros en general, nos toca leer su libro, porque usted condensa allí precisamente el magisterio de Benedicto XVI. Él es en sus encíclicas tan hermosas, de alguna manera voluminosas también, de alguna manera quizás no hay la oportunidad, ¿verdad?, de asimilarlos. Usted con sus estudios de teología y el estudio del pensamiento de Benedicto XVI, hoy día nos facilita con este lanzamiento para entender la profundidad de lo que es una democracia con valores. La democracia, el magisterio de Benedicto XVI. El padre Douglas Borges Sandoya los estará esperando a usted, amigo y amiga que nos escucha el día de hoy, 21 de noviembre, a las 6 de la tarde, en Librería Vida Nueva, en Plaza Quila. Hay parqueo, hay todo ahí. Padre, un último mensaje para que los ciudadanos se entusiasmen. Y como bien dice usted, que no nos quedemos nomás mirando que la corrupción, la falta de valores campea en el Ecuador.
hagamos algo. A usted le tocó escribir el libro, seguramente hoy va a dictar su conferencia de presentación del libro, alguien va a hacer la presentación y las personas podrán preguntar, inclusive antes de leerlo. Le dejo con su conclusión, su despedida, su invitación final. Pues sí, muchísimas gracias por el espacio y que bueno, yo sí resaltaría para que todos los ciudadanos, todos aquellos que nos oyen, que nos abramos también el pensamiento de la Iglesia, no cerremos. No porque lo diga la Iglesia significa que ya hay que vetarlo. O por lo menos discutámosla. Sí, al menos tener la posibilidad de, pues mira, en Internet puedes encontrar, en los libros puedes encontrar lo que la Iglesia enseña sobre la doctrina social de la Iglesia. Yo le aseguro a muchos de los que nos oyen que muchos puntos de la doctrina se sentirán identificados con ellos. Y será una gran aportación para toda la sociedad, porque lo que quiere la Iglesia es favorecer al hombre y favorecer al bien común de la sociedad. Y ojalá que también los políticos lo escuchen, padre, y lean su libro. Pues sí, les animaría a que lean el libro, por supuesto, y si alguno quiere contactarme, pues las redes sociales estamos todos disponibles. ¿Cuál es la red social suya? En Instagram y en Twitter. Está @Douglas Bohórquez en Instagram. Sí. Y en Twitter está @D_Bohórquez_S. Le repito, @D_Bohórquez DS en Twitter. Muchas gracias, padre. O ponen mi nombre y aparece la foto y la portada del libro. Tiene razón, ¿no? Sí, pues, muchas gracias, padre. Le deseo éxito. Vamos al corte comercial. Una historia motivadora, un consejo útil y todos los datos de Ecuador y el mundo en